Ya, muy bien. Muy buenas tardes. Creo que estamos ya un número importante de participantes para el conversatorio Análisis de escenarios ambientales en el tema de el COVID. Como saben, el Día de la Tierra hoy coincide con el denominado Superaño de la Biodiversidad de la 15ª Conferencia de las Partes que saca las Naciones Unidas a nivel global. Y hay muchos objetivos ambiciosos que se están dando. En ese marco, hay una pregunta aquí. ¿Estamos cuidando bien a la madre tierra, la que nos acoge? Porque la crisis del coronavirus nos debe hacer pensar en nuevos paradigmas, es decir, estamos viviendo un momento de confinamiento que está llevando a las economías a colapsos grandes. Entonces, sobre este contexto es que vamos a empezar a discutir sobre dos preguntas base. ¿Qué esperamos después de pasada la cuarentena? ¿No? Y segundo, ¿cómo podemos aportar a construir un futuro post pandemia? Para eso tenemos 5 panelistas que cada uno va a tener 5 minutos para responder estas preguntas, a quienes los voy a ir presentando. Por la parte de la Asociación de Ingenieros Ambientales está Magalí Kenta, quien va a empezar con un video introductorio y enseguida ya le vamos a ceder la palabra. Después está el presidente de la Unión de Periodistas Ambientales, Carlos Lara, y Shirley Salazar Sandy, por parte de la Asociación de Ingenieros Ambientales, y Cristal Cartagena también de la Asociación de Ingenieros Ambientales, y cierra Ángela Zelaya, miembro de la directiva de la Unión de Periodistas Ambientales. En ese contexto, le voy a ceder la palabra a Magalí Kenta para empezar este conversatorio sobre la primera pregunta. ¿Qué esperamos después de esta cuarentena, Magalí? Bueno, para mí es un placer y un privilegio enorme. Permítanme presentarme. Mi nombre es Betty Magalí Kenta Roselio, de profesión ingeniera en Ecología y Medio Ambiente. Bueno, para mí es un placer y un privilegio enorme de poderles compartir esta pequeña intervención vía este medio, obviamente, ya que nos encontramos en cuarentena. Sin embargo, primeramente quiero agradecer a la Asociación de Ingenieros Ambientales de La Paz, Bolivia, por permitirme aportar con este granito de arena, ya que es un tema fundamental, donde hablaremos sobre los efectos positivos que trajo la pandemia al medio ambiente. Tal vez esta etapa para muchos es sinónimo de pérdida de sus seres queridos y para otros tal vez es desesperación, es angustia e incertidumbre por lo que se va a venir posteriormente. Sin embargo, tenemos que aprender a aceptar la realidad que estamos viviendo y no nos encapsulemos, aprendamos a resguardarnos emocionalmente y a hacerle frente a esta dificultad que se ha venido mediante la toma de conciencia. Tal vez muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la destrucción de la naturaleza con la pandemia que actualmente estamos viviendo? Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es de transmisión zoonótica. Estamos hablando que esta enfermedad se transmite de animales silvestres a la población humana. Por lo tanto, esto determina no solamente una problemática social, epidemiológica, sino que también económica y ambiental, porque es una enfermedad emergente y reemergente. Esto está ligado obviamente al desequilibrio que el hombre mismo ha ocasionado a la naturaleza. Les pongo un claro ejemplo, y todos hemos debido ver en las redes sociales cómo es que la sociedad china sube videos donde consumen animales exóticos. Y no voy a detallar cómo es que lo consumen, pero realmente esta es una aberración. Y vemos cómo es que el hombre se volvió en un depredador, cómo es que el hombre ha adoptado ese pensamiento extractivista,
ese pensamiento consumista, capitalista y mercantilista. Y esto fue que logró la pérdida de muchos animales silvestres, la pérdida y la perturbación de mucha biodiversidad doméstica, debido a la destrucción de sus hábitats, debido al tráfico ilegal de animales silvestres. Y obviamente esto va a conllevar a una diversidad genética que tienen ellos. Y pues aquí es donde se altera el estado de equilibrio. Ahora bien, ¿qué es lo que quería mostrarles con este ejemplo de la sociedad china? Que no es el único país que adoptó este modelo civilizatorio, consumista y mercantilista, sino que todos los países del anexo 1, me refiero a los países desarrollados, han adoptado este mismo pensamiento y continúan con este mismo modelo civilizatorio. Hola, hola. ¿Escuchan perfectamente el audio o no? No. ¿No tienen ningún problema? No. No, no se escucha el... No se escucha bien. Se escucha muy bajito. Entonces, o sea, se escucha, pero no está entrecortado ni nada de eso, ¿no? Hola. Hola No se Magali, escucha claramente, sería, se escucha muy sería lejos. sería prudente que te acercas un poco más al micrófono y hables un poquito más fuerte. Ok, listo, listo. De vida. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es cierto? Les invito a que reflexionen y analicen, ya que debemos afrontar con sabiduría, porque vimos que la naturaleza realmente reclama su espacio. Hola, ¿me escuchan? Hola. Aló, creo que tenemos problemas con Magali. Para No seguir parece con mal. esto, Ahora les te voy a pedir, Magali, Sí, te voy a sí, pedir, dígame. Magali, que reacomodes tu conexión. Mientras tanto, voy a pasar la palabra a Carlos Lara para continuar esto y terminada la exposición de Carlos, volvemos a ti, Magali. Entonces, lo presento a Carlos Lara, el expresidente de la Unión de Periodistas Ambientales. Bajo este contexto, Carlos, con los confinamientos a nivel global ha habido varios cambios en el planeta. ¿Qué podemos esperar después de esto? Adelante, Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes, casi noches. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, estamos todos muy preocupados en todos los ámbitos, en todos los países, por la situación que se está registrando a nivel mundial. Mi persona, evidentemente, es presidente de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia. Soy productor y periodista también en un medio televisivo nacional y docente universitario de educación ambiental. En ese marco, básicamente, no les voy a informar más de lo que ustedes saben, porque obviamente que todos deben estar muy al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, pero sí recordar que esta situación no se había generado en las últimas décadas y realmente es muy preocupante. Preocupante desde todo punto de vista porque más allá de que se ha generado una paralización del sector productivo, de la economía, han muerto muchas personas, que es lo primero que deberíamos lamentar, y todos estamos bajo la incertidumbre y el temor. También ahora nos preguntamos qué va a pasar con el medio ambiente. Dos comentarios. Primero, en cuanto al medio ambiente, de alguna forma ha sido un respiro para nuestro planeta. Justamente hoy que estamos en el Día Mundial, Día Internacional de nuestra Madre Tierra, sí es un respiro, y eso lo manifestaba justamente a través de un canal de YouTube que tengo, Franja Ecológica, en el cual mostraba cómo muchos animales silvestres han vuelto a salir prácticamente de sus escondites a donde habían sido obligados a entrar, porque el hombre en su afán, el hombre al decir la humanidad en general, en su afán de poder conquistar mayores espacios, ha ido quitando también lugares del hábitat, ecosistemas a la naturaleza. Y esto ha provocado obviamente la extinción de muchas especies y hemos actuado como dueños y señores del planeta Tierra.
siendo que apenas vivimos 70, 80 años o menos en este lugar por cada vida de cada ser humano. Ahora es cuando la naturaleza recupera espacio. Esto tiene también ventajas y desventajas, porque si bien es lindo ver animales correteando en las grandes ciudades, pero también es peligroso en algunos casos de animales que ingresan a lugares civilizados y que pueden poner en riesgo a la gente. Por otra parte, el tema de las aguas, de los ríos y en particular, por ejemplo, en nuestro caso en Bolivia, del lago Titicaca, ha recuperado, sabe, su pureza hasta cierto punto y llegan a ser cristalinas. Eso es algo que deberíamos nosotros destacar, porque este reposo que se le ha dado a la naturaleza nos ha permitido de alguna forma recuperar también el paisaje en varios lugares. Pero la pregunta que nos hacemos y que yo me hago como docente de educación ambiental es si esto realmente está significando un cambio acá, en el corazón de la gente. ¿No será que una vez pasada esta emergencia, si Dios quiere pase pronto, vamos a volver otra vez a salir y a depredar la naturaleza? Estamos generando un cambio en nuestras familias, estamos generando un cambio en nuestros hijos. Vamos a seguir siendo los dueños y señores del planeta sin que pensemos que no nos va a pasar nada en algún momento. Mi compañera Ángela Zelaya, también de la Directiva Nacional del UPAV y bióloga de profesión, reflejaba en redes sociales hace algunas semanas una imagen que me dejó pensando, en la que mostraba ahí al hombre muy pequeñito en el mar y como un pez se lo estaba por comer, que era el coronavirus, pero había otro mucho más grande y enorme que venía detrás y decía el cambio climático. De repente ese coronavirus y los efectos tan grandes que tiene para la humanidad puedan quedar pequeños en comparación con los que nos puede hacer el cambio climático, la destrucción de los bosques. Y hemos tenido información respecto a que otra vez están ardiendo en algunos lugares los bosques, en el caso de Samaipata y otros. Pero obviamente, y yo también soy parte de ello, los medios de comunicación nos estamos abocando todo al coronavirus, no estamos tocando estos otros temas, y quién sabe lo que puede venir más adelante. Y como decía nuestra antecesora en la conversación, ya cuando se comienzan a consumir incluso animales que no son apropiados para el consumo humano, ¿qué está sucediendo? Por otra parte, como un tema de reflexión, se está criminalizando al murciélago, como si el murciélago fuera realmente el causante de que la gente haya contraído el coronavirus. ¿Son ellos o somos nosotros como humanidad los culpables? Esos son temas que debemos respondernos nosotros. Evidentemente, nuestros colegas y amigos, los ingenieros ambientales, que tienen una profesión muy específica, nos van a abundar en detalles respecto al real impacto en el medio ambiente. Pero yo como docente de educación ambiental pido a través de esta plataforma, y lo voy a hacer y voy a insistir, que la educación ambiental sea parte de la malla curricular, sea un tema que se aborde en las redes sociales, en los medios de comunicación y podamos trabajar. El futuro del medio ambiente depende de los valores que estemos sembrando en esta cuarentena. Eso es todo, querido Raúl. No quiero extenderme porque seguramente va a haber muchas preguntas y comentarios. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Nos dejas bastante para pensar, para el análisis. Entonces voy a pasarle un poco la palabra nuevamente a Magalí. Esperemos que esta vez su comunicación, su conexión esté en correcta forma. Y si no, pasaríamos con la ingeniera Shirley Salazar. Magalí, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Ahora me escuchan? Sí, yo te ¿Aló? escucho muy bien. Está muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hice un pequeño tal vez video donde tal vez hacía un análisis desde la perspectiva ambiental. Sin embargo, me gustaría tal vez dar o iniciar con los efectos positivos y negativos que trajo la cuarentena al medio ambiente. ¿Ya? Y bueno, podemos ver también si este tipo de medidas de confinamiento puede transformarse en una oportunidad para un modelo más sostenible, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a empezar a hablar sobre los impactos positivos. El primer impacto, hemos podido observar que se ha propiciado el retorno de animales a zonas periurbanas y urbanas. Esto es un protagonismo que hasta ahora no tenían los animales, ¿no? Entonces, ahí podemos observar que la naturaleza tiende a recuperar el terreno perdido a través de la llamada sucesión ecológica. Realmente podemos observar que, o sea, tenía fotos muy bonitas, me hubiera gustado mostrarles, pero que de verdad te ponen los pelos de punta. Esto parece hasta una guerra de colonización entre animales y humanos.
Bien, un segundo impacto positivo es debido al paro y a la reducción de la actividad industrial, ha disminuido significativamente la concentración de contaminantes de dióxido de nitrógeno y de dióxido de carbono. Y bueno, acá se puede observar que la NASA, mediante imágenes satelitales, eh, bueno, me hubiera gustado realmente mostrarles, pero revela la caída drástica de este componente altamente contaminante que es el dióxido de nitrógeno. Como por ejemplo, el país más contaminante, que es China, ha reducido en un 25%, en Italia un 10% por semana. ¿Se imaginan? Entonces, sin ir muy lejos, en el departamento de Cochabamba, mediante los datos que ha proporcionado la red Mónica, se ha reducido hasta un 68%. Entonces, con respecto al dióxido de carbono, por la paralización de transporte, de aviación y otras actividades, también disminuyeron. Pero esta parte quisiera que lo analicemos todos los que estamos en esta reunión o en este conversatorio. Sin embargo, o sea, si bien ha habido reducción de las emisiones, no fueron suficientes porque a diferencia del anterior año, de la gestión 2019 y el 2020, los gases de efecto invernadero pues están batiendo récord, nunca antes visto. Solo este abril hemos pasado el umbral de los 417 ppm y sabemos que pasar los 400 ppm ya pues nos lleva a un camino sin retorno de cambio climático. A esto se puede llamar tal vez como otra pandemia. Pero bueno, es demasiado pronto para evaluar las implicaciones para las concentraciones de gases de efecto invernadero, que son responsables obviamente del cambio climático. Bueno, como tercer impacto tenemos a la disminución de la contaminación sonora. Aquí los más beneficiados obviamente han sido las aves, los polinizadores, con una disminución del ruido de un 75% día y en la noche un 95%. Como un cuarto impacto positivo tenemos a la disminución de tráfico ilegal de animales silvestres. Esto se ha convertido en una especie de salvación para los animales exóticos amenazados. Ustedes han podido observar y lamentablemente la sociedad china sube videos a las redes sociales del consumo de estos animales exóticos, ¿no? Entonces, aunque su prohibición es temporal, se ha convertido en la tabla de salvación para muchos animales amenazados, porque otros los consumen como, bueno, o los utilizan como medicina tradicional, por ejemplo, los pangolines, estos que han sido determinados, los pangolines y los murciélagos, según los estudios que han realizado, pues son los posibles propagadores o posibles, no encuentro la palabra, los posibles iniciadores de la enfermedad, no, transmisores de la enfermedad, perdón, sin importar el grado de vulnerabilidad, ya que se encuentran hasta en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Y bueno, tocando la parte, Un tomando en minuto cuenta más, Magali. los negativos. ¿Perdón? ¿Me escucha? Un minuto más, Magali. Ya, ok. Vamos a hablar así rapidito sobre los impactos negativos. Un primer impacto negativo tenemos, bueno, tenemos que tomar en cuenta que se ha utilizado el uso desmedido de los barbijos y prendas bioinfecciosas. Estos desechables también generan impactos importantes en el ambiente y además pueden suponerse un peligro sanitario. Y también la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña que ha aumentado durante esta pandemia porque no ha habido el control y la fiscalización, ¿no? Y bueno, otro impacto que, bueno, es para mí un poquito lamentable, no sé, la quema de murciélagos en el país de Perú y Cuba, los han quemado por temor a ser contagiados por coronavirus, ¿no? Entonces vimos que son especies que cumplen muchos roles en el equilibrio ecológico, son importantes para controlar plagas, eh, o sea, no solamente, o sea, controlan plagas, ¿no? Sino polinizan, dispersan semillas, a igual que el pangolín, que esperemos que no pase por esa misma situación, pero realmente es lamentable que hay gente extremista que crearon cierta animadversión con estas especies inofensivas. Bueno, me gustaría extenderme más, pero por cuestiones de tiempo no se puede alargar más. Eso es lo que quería compartirles, colegas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Magalí. Creo que has dejado ya un par de preguntas regadas ahí, el tema del monitoreo, de todo lo que nos estás comentando, aspectos culturales en torno a la alimentación de otros países. Creo que hay mucho por tejer. Así es. Voy a pasar la palabra a Shirley Salazar para que nos complemente estos aspectos que empezaba Carlos con un tema social y un tema de cambio, los impactos que nos comenta positivos y negativos desde el punto de vista de Magalí. ¿Qué más ha sucedido con este confinamiento y esta crisis en el medio ambiente? Shirley. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos participar en esta actividad. Bien, creo que hay muchas cosas que podríamos esperar después de la cuarentena. Perdón, antes, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Hola. Ok. Se escucha bien. Entonces continúo. Respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué esperamos después de la cuarentena? Esto podríamos analizarlo, por supuesto, desde muchos puntos de vista. Yo quisiera ver un poco el tema muy local de lo que sucede y de lo que puede ocurrir prácticamente en nuestras actividades cotidianas. Siempre desde el punto de vista ambiental. Yo soy ingeniera ambiental de profesión, como ya dijeron, ¿no? Por un lado, pienso que hay aspectos positivos. Los aspectos positivos que nos deja la pandemia y principalmente la cuarentena son los que ya se han mencionado, ¿no? Ha habido mejora en la calidad del aire, muchos cuerpos de agua están teniendo cierto nivel de recuperación, aquellos que se encontraban contaminados. Pienso que principalmente se han generado un espacio de oportunidades, de muchas oportunidades, pero que tenemos que tener la capacidad de reaccionar ante estas y tenemos que tener la capacidad de manejarlas, ¿no? ¿A qué me refiero con estas oportunidades? Desde mi punto de vista, vemos que la población ha tenido que aprender muchas cosas en poco tiempo y a la fuerza, en muchos casos por temor. Ha tenido que tomar conciencia y se ha dado cuenta de que tenemos muchas debilidades. Prácticamente este virus en muchos países está a punto de derrotar. Todos nos sentimos a la defensiva, asustados, preocupados. Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos muchas deficiencias, pero hemos aprendido, estamos aprendiendo a la fuerza que tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando y tenemos que cambiar, y esto nos lleva a una oportunidad de cambiar hábitos, cambiar estas costumbres. La gente ha tenido que aprender en muy corto tiempo, por ejemplo, un tema específico, a gestionar sus residuos. El hecho de no tener la posibilidad de ir a botar la basura como la tengamos todos los días, nos lleva a aprender de alguna manera a gestionar nuestros residuos en casa. Hemos podido darnos cuenta que si no botamos los residuos a los cuerpos de agua, estos se están recuperando naturalmente. Hay videos, hay imágenes que se han difundido de esto. Entonces, nos hemos dado cuenta, realmente ha sido una lección de que somos nosotros los que estamos causando el deterioro del medio ambiente. Y creo que esta cuarentena, este tiempo en el que el mundo prácticamente se ha paralizado, nos ha mostrado eso, nos ha mostrado que somos nosotros y son nuestras actitudes las que tienen que cambiar para ya evitar estas situaciones. Sin embargo, coincido en la percepción de Carlos, ¿no? Coincido en que este aprendizaje realmente es a largo plazo. Yo creo que en este momento es muy débil, ¿no? Este aprendizaje es muy débil, es muy a la fuerza, muy bajo el temor de que pueda ocurrir algo. Entonces, es ahí donde pienso que se genera una oportunidad de poder impulsar que estas situaciones continúen, que estas acciones continúen y que podamos, no sé, he escuchado a alguna persona decir,
deberíamos tener un tiempo así paralizado, por lo menos un mes al año, para que el planeta se pueda recuperar. Obviamente es algo muy complicado, ¿no? Pero deberíamos pensar, tenemos que pensar en que son nuestras actitudes las que están causando este daño al medio ambiente y nos está demostrando por sí solo esta situación. Asimismo, vemos que hay la oportunidad, también me parece que lo mencionaron, es la oportunidad de cambiar los paradigmas de la educación. Tenemos que ahora, con todo este ejemplo que hemos tenido, tenemos que, eh, sabemos, nos hemos dado cuenta que es necesario cambiar el enfoque de la educación y el tema ambiental es crucial, es importantísimo que empecemos a educar desde los niños, ¿no? Esa es la única Estimada forma. Shirley, Sí. un favor. El Zoom tiene un tiempo delimitado, entonces, al ser un taller digital, tenemos como 1 o 2 minutos antes del corte. Va a ser como una especie de refrigerio, llamémoslo de esa manera. Les he pasado en el chat a todos que sigan la transmisión en YouTube para pasarles el enlace y volver contigo después del corte.
En 5 minutos vamos a empezar en este segundo bloque, por favor. Bueno, retomando el diálogo, no sé si está Shirley ya conectada, por favor. Hola, sí, estoy conectada. Volvemos contigo, Shirley. Adelante. Bien, resumiendo esta primera parte de lo positivo, creo que lo que a mí me queda claro es que sí es posible. Las cosas se pueden hacer, pero el reto que tenemos es plantear cómo lo hacemos en condiciones normales. Y creo que ahí es donde nosotros los profesionales y todos los que trabajamos en el área de medio ambiente tenemos que poner énfasis y tenemos que aportar. Por supuesto, por otro lado, también nos deja muchos aspectos negativos. Una vez que pase la cuarentena, vamos a tener, por supuesto, como se dijo en un principio, una caída de la economía. Bueno, ya la estamos teniendo, ¿no? Entonces, esto va necesariamente a tener que llevar muchas reacciones y tenemos que levantar entre todos, salir adelante y sacar adelante el país. Pero esto va a implicar que muchos riesgos desde el punto de vista ambiental. Tomando como ejemplo empresas, por ejemplo, obras, hablemos del sector de infraestructura, del sector de industria, que poco a poco van a ir retomando sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, los responsables de estas actividades, lo primero que van a hacer que necesitan hacer es generar recursos. Entonces, lo que se va a hacer es empezar a avanzar lo más posible, a avanzar en la construcción, avanzar en la producción, se va a dar completamente énfasis y prioridad a estas acciones. Por supuesto, si sabemos, todos los que trabajamos en esta área, siempre el tema ambiental se lo ha tratado como la última rueda del coche, siempre ha sido para muchos un perjuicio, es lo que manifiestan, que somos los que retrasan las cosas. Si en condiciones normales tienen esa idea, imagínense cuando realmente tengamos que acelerar, pisar el acelerador para producir. Entonces, esta creo que es una gran preocupación para nosotros, porque de entrada una vez que se vuelva a retomar actividades, nos vamos a olvidar de gestión de residuos, nos vamos a olvidar de temas de seguridad y estas cosas. Creo que ese es un riesgo muy grande y es sobre el cual tenemos que tomar acciones. Evidentemente, es importante que volvamos a producir. Todos los sectores se tienen que recuperar,
Sin embargo, necesitamos tomar acciones previas, acciones preventivas, y son justamente nuestras autoridades las que tienen que marcarnos la línea y son las que tienen que dar las directrices para que esto no ocurra. Otro tema que me parece un riesgo es que sabemos que muchos sectores no se va a restar importancia o se va a dejar de dar recursos a muchos sectores. Y necesitamos que el sector ambiental, proyectos de mitigación ambiental, proyectos de prevención de impactos, de mitigación de pasivos, no sé, se los mantenga como prioridad, ¿no? Si bien ya se tienen recursos asignados, no podríamos permitir ni aceptar que estos recursos sean asignados a otro tipo de actividades, ¿no? Consideramos que esto es importante. Bueno, básicamente quisiera hacer énfasis en esto del retorno a las actividades, ¿no? Necesitamos tomar las medidas, necesitamos tomar las acciones ante esto y sobre todo nosotros estar preparados y munirnos de todas las herramientas para que esto no nos gane, ¿no? Pues si en condiciones normales siempre es una lucha, pues posteriormente va a ser mucho peor. Entonces creo que tenemos que estar preparados para esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirley. Ella es ingeniera ambiental con especialización en producción más limpia y manejo de aguas residuales mineras. Tiene mucha experiencia en gestión ambiental en diferentes sectores, ¿no?, del país. A continuación, le voy a pasar la palabra a Cristal Cartagena. Ella es ingeniera ambiental, máster en ecología y conservación. Tiene mucho trabajo en comunidades indígenas, temas relacionados a ecología, impacto de actividades extractivas. Actualmente es docente de la asignatura de monitoreo ambiental y tecnologías en la UTB. Adelante, Cristal. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias por este espacio. Sí, bueno, planteándonos esta pregunta que debe estar, como profesionales ambientales, debe estar dando vueltas en nuestra cabeza ahora. ¿Qué es lo que se espera después de la cuarentena, no? Ya mis predecesores han puesto algunos contextos, algunas ideas para la reflexión. Básicamente, como profesionales del área, reitero, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Nosotros esperaríamos que estos cambios que ya han mencionado mis colegas, que se han ido generando en este tiempo de cuarentena, como son los hábitos, los cambios en los hábitos de consumo, los cambios en el estilo de vida como tal, que se mantengan en el tiempo, ¿no? Como decía Shirley, tenemos esas dos posibilidades de esos dos escenarios, que estos cambios en nuestra rutina, en nuestro diario vivir, hayan impactado de forma positiva en el sentido en el que nosotros aprendamos a vivir no tan aceleradamente y hayamos un poco puesto en marcha las cosas que más nos gustan o nos reconfortan, ¿no? Qué sé yo, hemos dedicado muchos de nosotros este tiempo a actividades como la lectura, juegos en familia, pintura, danza, incluso ejercicios a fin de mantenernos saludables. Otro cambio importante en nuestra rutina, el tema de alimentación, por ejemplo, el tema de alimentación, hemos dejado de lado la comida chatarra en este caso, y muchos han buscado fortalecer su sistema inmunológico en base a frutas, a verduras, a hierbas, a mates, infusiones. Sin embargo, yendo un poquito más allá, es una pregunta que yo dejo un poco abierta para todos los presentes. ¿Cuánto realmente vamos a cambiar en el tiempo, no? El cambio ha sido sustancial, no solamente en la cantidad de gente, o sea, cuánta gente realmente va a cambiar post cuarentena y qué cantidad de gente lo va a hacer, no solo en temas de concienciación o concientización, como quieran llamarlo, sino también en temas de acción. Si bien muchas personas están empezando o han generado ya una conciencia sobre la importancia
de los problemas ambientales, sobre la relación ser humano, madre tierra, ser humano, planeta, y cómo esta relación está todo conectado, que es justamente razón por la cual estamos atravesando esta situación. Vamos a accionar sobre esto, ¿no? ¿Cuánto realmente vamos a lograr cambiar, accionar y mejorar esa relación ser humano, madre tierra, ser humano, planeta, ¿no? Es nuestra oportunidad, es un escenario, es una ventana de posibilidades que tenemos, el poder enfrentar esto de una manera, digamos, optimista. Como les repito una vez más, dentro del área ambiental, ¿qué esperamos que este cambio realmente genere incidencia? ¿No? Que no sea así, pasó la cuarentena y como decía mi compañera Shirley, entonces volvemos a un ritmo mucho más acelerado. Incluso hay datos que ya están estudiando los expertos en cambio climático, que dice que toda esa reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, esas bajas en los niveles de contaminación, de material particulado en el aire, el tema de agua más limpia en los ríos, etcétera, lastimosamente puede dispararse en sentido contrario una vez pase esta cuarentena, ¿sí? Y se pueda compensar, es decir, todo lo que hemos ganado, rápidamente lo volvamos a perder, si quiere decir. Este término que están manejando algunos expertos, que es el término de efecto rebote, es un término que si bien en la economía, digamos, los del área económica están ansiosos de que suceda, que quiere decir que todas las pérdidas que han suscitado este tiempo, un mes o 2 meses en otros países, en el área económica, una vez que salgamos de la cuarentena, se dispare, ¿no? Ese efecto rebote está esperando la parte de la economía. Sin embargo, en el área ambiental, esta parte puede tener efectos muy contraproducentes. De hecho, si bien por un lado tenemos este cambio de concientización, este cambio de conciencia, de acción en favor de la madre tierra, del planeta en sí, desde el otro lado, sabemos que una vez que pase la cuarentena, va a haber un pico, va a haber un alza en el consumo de bienes y servicios. Nosotros un poco tenemos que enfocarnos de tratar de controlar esa elevación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede llevarnos, como les decía, a perder todo lo que se ha ganado en temas de gases de efecto invernadero, disminución de la contaminación, ¿sí? Otro aspecto importante que me gustaría tocar es el tema de la educación, que también ya lo han comentado antes. No solamente, yo creo que es momento de unir fuerzas para trabajar en este tema de educación. Ya la gente le ha llegado, ¿no? Siempre cuando trabajamos en educación ambiental nosotros decimos que la gente muchas veces no cambia si es que no le afecta el problema. Ahora es un efecto mundial. Entonces podríamos agarrarnos de esto, si vale el término. ¿Para qué? Para poder incidir un poco más en cómo se aborda el tema de la educación ambiental, ¿no? Todo está relacionado, lo que les decía, todo está relacionado. Esta interrelación ser humano-planeta es lo que ahora se está manifestando, tanto en la parte de biodiversidad como también en la parte ambiental. No olvidemos que el tema de cambio climático también está relacionado con el tema de expansión de áreas de enfermedades, por ejemplo, como el dengue, como el... Vamos cerrando, por favor, Cristal. Ya, gracias. Sí, entonces, como les decía, este aspecto de educación me parece importante, que se pueda abordar, que se pueda profundizar, que se pueda unir fuerzas, acercándonos más a la población con algo que ya le ha afectado, ¿no? Que ya ha incidido dentro de su diario vivir. Sí, podría concluir con eso si es necesario. Mil gracias, mil gracias. Creo que has dejado también sembrado algunas preguntas en el público, en la audiencia, respecto a que los tomadores de decisión no están muy conscientes de todo esto, que culturalmente debería formar parte de la ecología de nuestras rutinas, pero eso no está sucediendo. Mil gracias, Cristal. Enseguida venimos contigo para la segunda parte. Gracias. A continuación voy a dar pie, por favor, a Ángela Celaya Sandoval,
Ella es bióloga especialista en educación y difusión ambiental. Actualmente es coordinadora de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia en Cochabamba. Por favor, Ángel. Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, con relación a la pregunta de decir qué es lo que esperamos después del COVID. Bueno, en el ámbito ambiental y principalmente en el ámbito biológico, creo que todos hemos podido observar a través de redes, tal vez algunos hemos percibido desde nuestros hogares cómo la biodiversidad, principalmente fauna, está retomando algunos espacios. En lo que es el área urbana podemos escuchar claramente el canto de las aves, podemos escuchar en las noches el canto de anfibios y muy fuerte en espacios en lugares donde estamos cerca de vegetación. Entonces, lo mismo y lo propio está ocurriendo en áreas mucho más alejadas, ¿no? Cerca de comunidades indígenas, en las áreas que han sido impactadas normalmente por actividad, por ejemplo, de tráfico aeronáutico, en lo que son nuestros ríos, cuencas. Entonces, podemos esperar que después del COVID, en lo que es el ámbito de biodiversidad, muchas especies que no estaban presentes ahora están presentes, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros hacer por eso? O sea, pienso que como bióloga esperaría, pues, primero ver esa biodiversidad, hacer un registro concienzudo de esa biodiversidad y esperar dar pautas y líneas de acción, marcar una agenda de acción en lo que es el área de conservación, el área de protección a estas especies. Y como saben, nosotros ya teníamos estamos arrastrando una problemática que es la deforestación y la pérdida de bosque después de los incendios del año pasado. Entonces, con este arrastre ya podemos esperar también un escenario con mucha problemática, especialmente para la fauna. La pérdida de bosque, la deforestación va a ser mucho más intensa porque justamente ha habido este tiempo de receso también en la actividad de deforestación, de la actividad de madereros, ¿no? En el cambio de uso de suelos de empresas agroindustriales y lo mismo la pecuaria. Entonces, va a haber un fuerte impacto porque va a ser de golpe una actividad que va a mermar sobremanera esta biodiversidad que en este tiempo ha estado retomando su espacio. Entonces, ahí es importante que desde ahora, en el área de educación ambiental, comencemos a trabajar. Si bien estamos desde nuestras casas ya sensibilizándonos en lo que es el uso del agua, en lo que es el uso de energía, en un consumo consciente de nuestros productos, estamos dejando de consumir muchos productos, estamos consumiendo lo necesario, pero necesitamos desde ahora comenzar a trabajar con educación ambiental desde estas herramientas que tenemos, porque no tenemos que esperar que la gente salga de golpe a post-COVID ya a hacer sus actividades cotidianas, utilizando movilidad, utilizando energía, el uso, la parte aeronáutica de lo que es los vuelos internacionales, nacionales y demás, que es también que impacta sobre la biodiversidad, la biodiversidad urbana. Entonces, ya desde ahora tenemos que empezar a trabajar la parte de educación ambiental desde nuestras redes, utilizando justamente estas herramientas que para muchos nos es nueva,
pero que creo que en este momento de estar en nuestras casas y tratando de darnos tareas, estamos utilizando y revisando. Y justamente, como dicen, más que matar el virus, mata el miedo y mata la desinformación. Entonces necesitamos mantener a nuestra población informada, y qué mejor desde ahora dar a conocer la riqueza de naturaleza que tenemos, los beneficios que nos presta la naturaleza, cada una de las especies que tenemos en biodiversidad en Bolivia. Estamos dentro de los 5 países megadiversos a nivel mundial. Entonces tenemos que pensar en eso. El tema de tráfico de vida silvestre va a ser terrible, ¿no? Porque justamente estas especies que están retomando a sus espacios van a estar más visibles, más cerca del ser humano al momento de que el ser humano de golpe empiece a hacer sus actividades. Entonces tenemos que creo que tenemos que plantearnos una agenda desde lo que es educación ambiental, información, y desde lo que es el ámbito legislativo. Empezar a incidir y empezar a pensar qué líneas de acción tenemos que tomar desde el ámbito legal, de reforzar la normativa ambiental en todo lo que es biodiversidad, medio ambiente. Tenemos que empezar a hacer eso, marcar una línea bien fuerte para que, si antes esta nuestra normativa se ha podido trabajar, pero no de la mejor forma, pues ahora, teniendo un nuevo escenario ambiental, tratar de que sean mucho más efectivas nuestras normativas y pues empezar a trabajar, plantear cambios en nuestra normativa que está muy floja, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que quería manifestar en este espacio. Hola, hola. Sí, ya he terminado. Hola. Ya, voy a cambiar la noticia. Ya no van a escucharlo. Al moderador. Hola, hola. Ya, dice que ya no juegues, Sergio. Que ya no juegues, dice. Ya va a utilizar. Anda ese tecito con ese jamón, pues, has dicho. Bueno, les decía, sí, se coló el audio. Ya lo silencié a todos. Adriel Oba nos decía, ¿realmente se va a duplicar el trabajo? Él ponía de ejemplo una óptica. ¿Quién va a querer lentes después del COVID? ¿Es posible realmente? ¿En qué se basan para dar este sentido del efecto rebote? Primero Cristal y luego Ángela en el sentido de recuperar el trabajo. Vamos, Ángela. Aló. Sí, perdón. Hola. Ángela primero y yo voy después. Sí. Ok, gracias. Ya. Bueno, sí, pienso que va a ser, con relación a lo que decías, ¿no? Que si va a ser más fuerte el trabajo, yo pienso que sí. Pienso que sí porque justamente retomar las actividades que desde ya han impactado sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad y que han estado en receso, van a hacer que de golpe nos caiga el doble de impacto sobre esta biodiversidad, sobre el medio ambiente. De golpe van a empezar las actividades en fábricas, en el área de maderera, en el área de minería, contaminando ríos, contaminando tierra. Entonces,
y afectando también a lo que son los bosques, obviamente. Entonces, sí va a haber un doble trabajo. O sea, más bien, justamente tenemos que empezar a pensar de qué forma nosotros podemos incidir en la política pública. Sabemos que estamos en una época de transición y precisamente no sé cuánto tiempo después del COVID más vamos a estar, todavía vamos a estar en esa época de transición. Pero esa época de transición no implica que tengamos que, de todos modos, tratar de lograr incidir en la parte legislativa, en la parte ambiental, porque si bien este gobierno de transición no puede ser que no aprueben muchas leyes, pero sí tenemos que avanzar en ese trabajo porque la siguiente legislación sí lo tiene que hacer. Y con esto del COVID, mucho más todavía hay que fortalecer y reforzar estas nuestras normativas. Nosotros hemos tenido mucho trabajo en lo que es, por ejemplo, el tráfico de vida silvestre, porque a pesar de hacer difusión, a pesar de tener herramientas y aliados a nivel municipal, aún así la población continúa desarrollando el tráfico de vida silvestre, ignorando la importancia y el valor que tiene cada una de estas especies que son parte del tráfico. Mucha gente que ignora aún que tener un animal silvestre en sus casas es tráfico de vida silvestre. Entonces, es importante desde ya, que es algo que ya estamos arrastrando, la parte de información, la parte de educación, y estamos arrastrando una falencia porque en los anteriores gobiernos, o sea, estoy hablando 25 años, 30 años atrás, nunca se ha tomado una buena, especial atención en la parte de educación y difusión ambiental. Entonces necesitamos en nuestra política pública comenzar a fortalecer esa área para que la gente comience a dar valor a la biodiversidad, que es el sustento del ser humano, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Cristal, por favor, te cedemos la palabra para complementar la respuesta. Gracias. Sí, pues en realidad este tema del efecto rebote, ¿a qué se refiere puntualmente? Si la gente va a seguir, qué sé yo, cambiando su celular cada 6 meses, cambiando de automóvil cada 2 años, va a seguir consumiendo como consumía, comprando cosas desechables, digamos, entonces no estamos ganando, ¿no? No estamos avanzando, porque este consumo, como les decía yo, va a incrementarse de forma hasta alarmante, podría decir yo. Este pico en la adquisición de bienes y servicios es lo que un poco teme los expertos. ¿Qué es lo que pasa? Han debido ver ustedes en las noticias, por ejemplo, en escenarios como Europa, gente joven, obviamente de los 20, está, aún antes de que las cosas se pongan mucho más críticas, estaban desesperadas por salir. El caso de Italia, que ha sido tan complicado, que es tan complicado, ha sido porque la gente no ha tomado real conciencia de lo que era, lo que implicaba la cuarentena. Y en lugares donde no se está viviendo eso tan intensamente, existe gente que obviamente está esperando salir para poder consumir lo que no ha consumido en todo este tiempo, ¿sí? Y para poder, fábricas, empresas, están esperando producir lo que no han producido todo este tiempo, ¿no? Es un escenario que puede llegar a descontrolarse, que es justamente en lo que tenemos que trabajar, como mencionaba Ángela, en el tema de políticas y a nivel de Estado. Otro aspecto igual, el tema de los animales, por ejemplo, que están ahora viéndose en diferentes ciudades, que si bien ahora lo vemos como un impacto positivo, yo me preguntaba algún rato, bueno, no había gente ayer, no hay gente hoy, no va a haber gente mañana, pero en este caso, para nosotros, digamos, el 3, 4, 5 de mayo, salimos todos de golpe. De hecho, no sé cuánta gente después de la cuarentena o después de las medidas que se vayan regularizando, vaya a quedarse en casa todavía, ¿no? Entonces, toda la gente va a salir y estos espacios que eran seguros para los animales ya no van a serlo.
y un animal no sabe, un animal no ve noticias, un animal no dice, ah, hoy día no salieron, mañana ya van a salir, ¿no ve? Entonces, son todos estos escenarios que hacen que se maneje este término de posible efecto rebote. Un artículo que salió publicado en el National Geographic decía, por ejemplo, que para evitar justamente este efecto, esta vuelta a la normalidad debería ser paulatina, ¿no? Debería ser progresiva. No sé si deberíamos volver a la normalidad como tal, pero sí este movimiento que de nuevo generemos tendría que ser paulatino, tendría que ir incrementándose las actividades que nosotros hacemos de manera diaria, no en una misma intensidad y no todas al mismo tiempo. Eso sería. No sé si responde un poco Muchas a la gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta que la voy a dirigir a Shirley y a Carlos Lara. Ellos hablaban al inicio de algunos efectos positivos de tener fauna nuevamente en algunos espacios donde la fauna no estaba. ¿Cuánto va a durar todo esto efectivamente, querido Carlos y querida Shirley? ¿Qué viene por delante? ¿Cómo podemos mantener estos efectos positivos? Empecemos con Carlos, por favor, y luego Shirley. Ya, no los tenemos a mano. Tenemos una pregunta del señor Alfredo Morejón. Creo que ahora sí, he cambiado de micrófono. Ah, ok. Vamos, Bueno, Carlos. ¿me escuchan ahora sí bien? Perfecto, perfecto. ¿Ahora sí? Ok, muchas gracias, perdón. Bueno, entonces en el tema que se manifiesta acá, que es importante, los efectos sí son positivos, pero no van a durar demasiado si no generamos una conciencia en la gente. Respondiendo a una pregunta que ya vi en el chat, en la cual, ¿qué estrategias podemos utilizar para poder mantener y mejorar este cambio de conducta en la gente? Creo que es importante primero que los medios de comunicación, tanto del Estado como los medios de comunicación privados, podamos dar mayor importancia al tema ambiental. Podamos generar espacios no solamente ahora de prevención de lo que es el tema del coronavirus, que es muy importante para que la gente se quede en casa, pero además tenemos que generar espacios para poder enseñar a la gente a cuidar su planeta, también a cuidar a las especies animales y poder señalar lo que decíamos, que si esto ha sido una emergencia mundial, una pandemia que está afectando en todo sentido a la humanidad, bueno, en realidad esto puede generar efectos devastadores a futuro. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que trabajar en estrategias, primero en la difusión de spots, también se tiene que trabajar con la presencia de ingenieros ambientales, de educadores ambientales, en los diversos medios de comunicación y además de eso también en este tipo de actividades en conversatorios que sean masivos. Ahora les agradezco mucho por la presencia, somos cerca de 100 personas, es un éxito, y quisiéramos tener ya más adelante 200, 500, 1000 personas, porque quisiéramos escucharlos a todos ustedes. Es importante el cambio de conciencia, el cambio de hábitos, estrategia conjunta, medios de comunicación, las empresas también, porque si va a venir ese efecto rebote de que nos está mencionando Cristal, realmente nos deja bastante preocupados. Tenemos que trabajar en todas estas vías y por supuesto que creo que puede ser posible. Muchas gracias, Carlos. No sé si está Shirley para complementar esta respuesta y terminado Shirley, estamos en el segundo y último break para la ronda de preguntas. Sí, aquí estoy, gracias. Bien, como decía en la exposición, considero que en este momento estos cambios positivos son bastante débiles. El conocimiento que hemos adquirido, las nuevas costumbres que hemos adquirido son bastante débiles, pero como lo había repetido varias veces, es una oportunidad y es justamente ahora
poder reaccionar ante esta oportunidad. Ese es el gran reto que tenemos todos ahora. Pienso que tenemos que partir por políticas. Si es que esto no parte de nuestras autoridades, de las autoridades del sector, entonces va a ser muy difícil. Entonces pienso que tenemos que partir por políticas de Estado que puedan, que a partir de la experiencia que hemos tenido ahora, puedan redirigirse, ¿no? Y ya no sea una simple teoría, ya no sea un simple discurso, sino que realmente sean temas alcanzables. Considero también que es muy importante la difusión. Si bien hemos podido ver eh, que ha retornado la fauna, o más bien la fauna está ingresando a lugares donde ya no había, eh, todos podemos ver que el aire está más limpio. Yo desde mi departamento veo el Illimani increíble porque el aire está limpio. Pero necesitamos que esta información, bueno, pues, asimismo hemos visto videos de cuerpos de agua que están transparentes, que no tienen basura, que han retornado los peces, qué sé yo. Esto tiene que tener una difusión masiva y además oficial, porque si bien son videos caseros, es la gente que está haciendo esto, necesitamos que nuestras autoridades lo asuman como real y lo puedan difundir oficialmente. Pienso también, como comentaba una de las panelistas, es importante la normativa. Y en normativa es en lo que nosotros también podemos trabajar, también podemos aportar como profesionales del área en mejorar nuestra normativa y que podamos enfocar a gestionar mejor nuestros recursos, a preservar nuestros recursos. Dentro de estas políticas que se sugieren, se pueden tomar incentivos, tal vez no tanto, que no sean tan coercitivas, sino más bien incentivos, ¿no? Se podrían ver diferentes estrategias. Y por supuesto, pienso que el componente más importante es la educación y es también a partir de nuestras autoridades, desde donde tiene que partir incrementar la educación ambiental, no hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Educación
En 5 minutos empezamos, Shirley, ¿ya? Para que volvamos a tener a la audiencia. Siempre te toca el break. Sí, el break. Está bien, gracias. Un break dance. Un break dance. Sí. Raúl, ¿me escuchas? Perfectamente. Desde el 24 al 27 comienza Reto Ciudad. Ya. Has debido escuchar, ¿no? Sí. Sería bonito, o sea, porque en La Paz va a estar full. En Santa Sí. Cruz y en Cochabamba también va a haber, y en Sucre. Sería interesante que la gente que vaya ya a
menos 50 personas. Entonces, te quedaste en el tema de educación ambiental, justamente como uno de los pilares fundamentales para repensar una crisis post-COVID. Te paso la palabra. Gracias. Bueno, ya casi estaba terminando, ¿no? Considero que es importante el tema de educación ambiental en diferentes ámbitos, en educación formal, en educación no formal, utilizando todos los medios que tenemos a disposición. Pero reitero, todo esto de lo que estoy hablando tiene que partir de las autoridades. Nosotros como profesionales, como personas interesadas, como involucrados, pienso que nuestro papel es asesorar, es orientar, es hacer conocer, es mostrar y tratar de llegar a ellos para poder mostrar todo esto. Y tenemos que estar ahí para responder, pero no vamos a lograr resultados si esto parte de una iniciativa de un grupo o simplemente de un especialista que quiera decir las cosas. Tiene que partir de nuestras autoridades. Y bueno, estaba leyendo a la rápida una de las preguntas. Es justamente esta la respuesta. Tiene que partir de nuestras autoridades y nosotros seguramente en este conversatorio hay personas de diferentes entidades, de fundaciones, de grupos ambientalistas, nosotros los ingenieros ambientales y representantes, participantes de muchas entidades. Pienso que esta unión es la que a nosotros nos va a ayudar a mostrarnos y a partir de esta unión es que tenemos que tratar de llegar a nuestras autoridades. Entonces, bueno, no sé, se me ocurre que podamos, a partir de esta reunión, y espero que podamos tener otras, poder de alguna manera sacar un pronunciamiento, una nota, algo que tengamos que decirles a las autoridades que tomen esto, que tienen que tomar estas acciones urgentes, porque esto es ahora. Y que por supuesto para esas acciones van a tener nuestro respaldo como profesionales que trabajamos en esta área, van a poder tener nuestros aportes. Entonces, pienso que tendríamos que trabajar de esa manera, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Una de las preguntas que nos hacen que es, una vez que se reactiva la economía, muchas empresas van a querer optimizar el tema de uso de recursos. ¿Cómo se puede hacer una supervisión? ¿Cuáles serían los protocolos, las formas, para que estas empresas puedan utilizar los recursos de manera racional, reducir plásticos, etcétera? Creo que está más dirigida a Cristal. Cristal, si puedes ayudarnos con la respuesta. Ya. Sí, esa es justamente una de nuestras preocupaciones, ¿no? Que todo ese tema de presupuesto se nos dé la vuelta, digamos, todo lo que hemos ido ganando en este tiempo se nos dé la vuelta. ¿Cuáles son las estrategias que habría que afrontar, digamos, los retos que habría que afrontar? Justamente tienen que ver con lo que mencionaba Shirley también hace un momento, ese tema de que todo está entrelazado. Algo que sí me gustó mucho que leí, por ejemplo, de un experto en cambio climático, decía que sería absurdo que se enfoque solamente el tema de la crisis en salud, ¿sí? Que trabajar de manera fragmentada, lo que llamaba la gobernanza fragmentada, salud por aquí, pobreza por allá, seguridad alimentaria, conservación de ecosistemas, trabajarlo de manera separada es y sigue siendo nuestro error, ¿sí? Tenemos que hacer entender que en este caso el tema ambiental está tan entrelazado. Al principio comentaba algo Shirley con el tema de medidas de mitigación, de medidas de prevención ambiental, etcétera, que no podemos dejarlo de lado.
Es un riesgo fuerte de que se va a perder ese tema de los recursos, pero debemos afrontarlo de manera integral. Es bien importante porque si no, como les decía, vamos a perder lo que se ha ganado hasta ahora, ¿no? Hay que hacer entender a nuestras autoridades el trabajo conjunto. Por ejemplo, en los temas de seguridad, que también lo conversábamos con algunos colegas, este tema de seguridad de las empresas cuando vuelvan a trabajar, todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tomar, todos los equipos, el equipo de protección personal que se tiene que dotar a los trabajadores, el tema de los insumos de limpieza, jabón líquido, alcohol en gel, mascarillas, guantes, que se debe dotar al personal, debería ser no solamente, debería estar instaurado por mecanismos a nivel de Estado, ¿no? Que el Estado da de esto como una norma, no que se deja a las empresas a ver cómo pueden hacer, ¿no? Sino que el Estado fomente, como mencionaba también Shirley, que fomente este uso de recursos para este tipo de actividades. También, ¿sí? Que para nosotros también está relacionado con el tema tanto ambiental como de salud ocupacional en este caso, ¿no? Y es necesario, particularmente en el país, un trabajo conjunto, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, así como articular las diferentes entidades para que se puedan... aquí hay una palabra clave para mí que es el tema de la integralidad. Hemos estado fallando, trabajando cosas separadas, cada uno por nuestro lado, ¿sí? Necesitamos unir fuerzas para poder enfrentar los retos que nos vienen. Gracias, eso. Muchas gracias, Cristal. Una pregunta dirigida a Magalí. ¿Cuáles serían los primeros pasos para impulsar una iniciativa para obtener recursos económicos utilizando servicios ambientales? Mediante un proyecto de ecoturismo, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas que se vienen para adelante o las alternativas que tenemos como país, ¿no? Creo que no está. Vamos a una segunda pregunta. Se deben pensar en estrategias de protección a los recursos. ¿De qué manera podemos prevenir la sobreexplotación de nuestros recursos como país cuando salgamos de esta brecha, esta pandemia? ¿Cómo empezamos a preparar herramientas de protección? Querida Ángela, por favor. Bueno, desde el inicio creo que es bien importante el trabajo de formular y dar, como les decía en mi primera intervención, los lineamientos en la parte ambiental. Para evitar justamente una sobreexplotación y tratar de proteger a la biodiversidad. Es bien importante, por ejemplo, en el tema de turismo que mencionabas, Raúl, de turismo, identificar bien de qué forma va ese turismo, si realmente es turismo responsable o no el que hemos estado desarrollando hasta ahora. O sea, en este momento es como si estuviésemos en un punto cero, como iniciar desde una línea base de cero. No es tan cero, tan limpio, digamos, tan ideal el ambiente, ¿no? Que está todo color de rosa, pero sí es un momento en el que la naturaleza en sí ha tenido un descanso. Entonces, tenemos que conocer primero en qué estado está para aventurarnos a empezar a desarrollar actividades. Y esas actividades, ¿qué impacto van a tener sobre la biodiversidad? Y la única forma es plantearnos buenas líneas y normativas para comenzar estas actividades. Evaluando primero lo que hasta ahora se ha estado desarrollando y la forma en la que se ha estado desarrollando. Por ejemplo, el turismo de aventura, el ecoturismo que se ha estado desarrollando, ha estado bien desarrollado. Realmente era un turismo que no impactaba en la biodiversidad.
las actividades mineras de extracción de recursos maderables realmente han estado bien normados para que se pueda dar esas concesiones y esas empresas realmente han restituido de alguna forma hasta ahora, después de su actividad, al medio ambiente, a la biodiversidad. Entonces tenemos que ver también cómo ha sido nuestro comportamiento como seres humanos y en nuestra actividad económica, si ha impactado y de qué forma al medio ambiente. Y ahora, pues tenemos que ponernos una línea base, pero esa línea base tiene que estar normada, bien normada, y definitivamente creo que todo esto del COVID nos ha dado un jalón de orejas a todos, absolutamente a todos, porque nos hemos dado cuenta cuánto impacto estábamos ejerciendo sobre el medio ambiente. Todas nuestras actividades, toda la actividad del ser humano implica un impacto sobre la biodiversidad, sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a presionar a los legisladores desde la OTB, porque hay ahí una organización territorial de base. Nuestros sindicatos, no solamente a nivel del legislativo central, ¿no? Porque ahí van a llegar todas las voces o sugerencias desde abajo, las bases. Nosotros somos las bases. Desde nuestros colegios de biólogos, colegios de ingenieros ambientales, de forestales, de veterinarios. Tenemos ciertas organizaciones, ¿verdad? Organizaciones institucionales, científicas. A nivel de todos nosotros tenemos que organizarnos y empezar a marcar esas líneas en la normativa nacional. O sea, porque si no, ¿de dónde van a surgir? Justamente de la parte ambiental tiene que surgir esa línea de avance y esa línea base de normativas que el gobierno tiene que seguir para dar una protección eficiente, eficaz, desde ahora a todos nuestros recursos naturales. Muchas gracias, Ángela. Pregunta para Carlos Lara. Voy a juntar dos preguntas para Carlos. ¿Realmente este efecto posterior y de rebote va a generar posiblemente deforestación, mayor intensificación de la agricultura, comercio ilegal de vida silvestre, etcétera? ¿Esto realmente no pone en mayor riesgo a futuras pandemias? Pregunta 1, que la vinculo a la segunda. ¿Cómo los aspectos de difusión, educación ambiental pueden ser implementados desde el gobierno? ¿Cuáles son las instancias encargadas de gestionar esto para reducir los impactos a futuro? Bueno, muchas gracias nuevamente. En el primer tema, y justamente juntando con la pregunta que leí en el chat, evidentemente estamos ante riesgos potenciales. Ustedes saben que la deforestación, el tráfico de animales, de toda la vida silvestre, está llevando a desequilibrios en la naturaleza, y eso bien lo pueden corroborar nuestras amigas biólogas y la ingeniera ambiental que nos han precedido. Evidentemente se está generando un desequilibrio en la naturaleza que puede llevar a que ciertas especies se incrementen de manera potencial, significativa más bien. Y esto obviamente en cualquier desequilibrio que se dé en un ecosistema puede llegar a afectar al ser humano. Me refiero, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace algunos meses, el año pasado, hablábamos del arenavirus, que se cobró algunas vidas acá en Bolivia. Y si bien no se ha establecido claramente cómo ha sucedido esto, se habla de que la deforestación en algunos lugares había generado el incremento de algunas especies de roedores que finalmente ingresaron a sectores urbanos y estos contagiaron a la gente. Más allá de que esto esté confirmado o no, bueno, es un ejemplo y una muestra de lo que puede pasar si seguimos en este plan de locura, de deforestación, de depredación de la naturaleza. Y yo siempre lo he comparado en mis clases a esa familia que vivía en un lugar solitario, en el desierto, donde no hay nada más alrededor y sin embargo en su casita tiene de todo, comienza a destrozarla. Y un arranque de locura, irresponsabilidad. Estamos haciendo lo mismo con la tierra, porque si vamos a seguir destruyendo la tierra y eso no nos entiende, muchas veces
autoridades o empresarios u otras personas a dónde vamos a ir. Entonces es importante y me alegra el comentario que han hecho las compañeras de que tenemos que aliarnos. Justamente cuando hicimos la iniciativa del Desembolsate Bolivia, me alegré mucho de contar con varias instituciones y organizaciones y al final nos aliamos todos por un mismo objetivo, que era reducir la cantidad de plástico. Creo que ahora tenemos que hacer lo mismo, comenzar a trabajar juntos, dejar de lado cualquier diferencia que tengamos conceptual y tenemos que comenzar a trabajar juntos para defender el medio ambiente, para promover la educación ambiental, para que podamos salir de esta coyuntura, de esta emergencia, pero con una mentalidad nueva. En el tema de los gobernantes, bueno, hay varios espacios en los cuales se tiene que trabajar. Tenemos entidades ya definidas, en Bolivia hay un Ministerio del Medio Ambiente, también hay ciertas entidades reguladoras y asambleístas en los cuales se puede trabajar con las leyes. Obviamente esto va a ser más importante una vez que se resuelva el tema de las elecciones, que todavía no se ha definido la fecha, y tal vez trabajar ya más adelante con el gobierno que salga elegido de las urnas. Pero no es además que ya vayamos tocando puertas, comencemos a socializar ahora en las redes y creo que va a ser muy importante en este caso no solamente la participación de nosotros, de sectores profesionales, sino también de los jóvenes. Los jóvenes son fundamentales en este momento, ya lo han mostrado algunos sectores juveniles, organizaciones juveniles en otros países. Hacer un llamado a los jóvenes para que se den cuenta que su futuro está en riesgo y esta es una clara muestra de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La pregunta la trasladamos al panelista que quiera responderla porque no tiene uno en específico. ¿Es posible asumir medidas que reduzcan el tráfico de vida silvestre, más aún cuando China ha vuelto a utilizar el murciélago para consumo de carne? Están utilizando osos, creyendo de que su bilis es una cura para el coronavirus. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué medidas drásticas deberíamos pensar o deberían pensar los países para frenar este comercio? Dejo abierto el micrófono a cualquiera de los panelistas. No sé si puedo contestar. Bueno, o opinar con relación a esto. Bueno, en primer lugar, revisar nuevamente, o sea, el tema de la normativa es bien importante. Y justamente para frenar el tráfico de vida silvestre, por lo menos empezando de nuestro país, considerando que tenemos especies importantes que son traficadas, especies endémicas que son únicas que están en Bolivia, fortalecer la normativa, la ley 1333, sus artículos, el 111 acompañado del código penal que solamente da una sanción de 6 años a una persona que mata a un animal para traficar sus patas porque es algo tradicional y cultural, o el cuero del gato andino, del oso andino, o la parada frente roja y demás. Entonces, pienso que es importante comenzar a trabajar y fortalecer nuevamente la normativa, pero involucrando definitivamente a todos los sectores de la sociedad que puedan hacer esa normativa. Por ejemplo, en lo que es el tema de tráfico de vida silvestre, la Policía Forestal y de Medio Ambiente. Si bien en muchas ya de nuestros departamentos está conformado POFOMA, lastimosamente cada año tienes que reforzar nuevamente, cada año tienes que volver a informar y capacitar a los miembros de POFOMA porque nunca se quedan los mismos oficiales en esa repartición. Entonces, ese es un tema, ¿no? Fortalecer POFOMA y que realmente hayan policías especializados en el tema de tráfico de vida silvestre que puedan identificar especies, identificar plumas, por ejemplo, de un avestruz con relación a un pío, para que puedan capturar a quienes estén cometiendo ilícito. Y que esa repartición tenga mayor cantidad de efectivos y que los 9 departamentos o identificando los departamentos donde más tráfico de vida silvestre o se extrae más vida silvestre, ahí fortalecer esto, ¿no? Entonces, nuevamente, a través de la normativa, poner sanciones más fuertes
con relación al tráfico de vida silvestre, y en lo que es educación ambiental, que la gente comience a darse cuenta qué parte, identificar si es parte de la cadena de tráfico de vida silvestre, si es parte de algún eslabón. Por ejemplo, el observar que alguien está vendiendo animales silvestres en cualquier parte de una calle, entonces tú, si conoces que ese animal es parte de la vida silvestre, entonces tú tienes que saber qué hacer. Por ejemplo, denunciar, saber a dónde ir a denunciar y tener ese mecanismo, un mecanismo en el que uno pueda, como ciudadano, ser parte activa, denunciante. Entonces, hay realmente muchas falencias en lo que es el tráfico de vida silvestre y necesitamos gente más especializada, especializar a personas y en cada uno de los departamentos, tanto en lo que son las gobernaciones como son los municipios, tener proyectos contra el tráfico de vida silvestre, para el control de tráfico de vida silvestre en cada uno de nuestros departamentos, principalmente en los departamentos de donde se saca más vida silvestre. Entonces, ahí es reforzar la normativa y que todos los involucrados en hacer cumplir esta normativa sean fortalecidos. Todas las instituciones que tengan que hacer cumplir esa normativa sean fortalecidas. En lo que es el ámbito, digamos, civil, pues cada uno como responsable, como ciudadano boliviano, tiene la obligación de conocer las leyes. No sé cuánta de la gente que nosotros conocemos conoce a cabalidad la ley 1333 en todo lo que es la reglamentación de tráfico de vida silvestre, por ejemplo. En lo que es extracción, en la ley forestal, la ley 700, que si conoce realmente en el campo, donde se sacan árboles, si sabe cómo se tiene que manejar o si se sabe cómo se hace un buen manejo de bosque. Entonces necesitamos fortalecer también desde la normativa la parte de educación ambiental. Yeah. Muchas gracias. Shirley, si estás ahí, una pregunta para ti. Hablan del impacto post pandemia respecto a la producción de alimentos. ¿Qué va a ocurrir con la producción de alimentos en la producción orgánica versus la producción de alimentos transgénicos? ¿Cómo esto va a impactar en la seguridad alimentaria y soberanía que estamos viviendo actualmente? Bueno, qué complicada pregunta. Yo creo que en general, tanto en este tema como en cualquier otro, si no tomamos acciones y no aprovechamos la oportunidad que he manifestado al principio, nos va a ir mal, ¿no? El tema de extractivismo, el tema de producir lo más rápido posible, nos puede ganar si es que no tomamos acciones a tiempo, ¿no? Y pienso que es la oportunidad de aprovechar, digamos, entre comillas, la sensibilidad que se ha generado en la población actualmente para tomar estas acciones inmediatas, poner las restricciones que se tengan que poner, mejorar la normativa, como mencionaba Ángela, mostrar los beneficios de la producción orgánica, por ejemplo, mostrar los beneficios, o sea, hacer mayor énfasis en los beneficios para la salud, en cómo hace un momento mencionaba Cristal, cómo podemos mejorar el sistema inmunológico a partir de la alimentación. Entonces, si aprovechamos esta oportunidad de, entre comillas, sensibilidad de la población en la que nos encontramos, tenemos que bombardear con esta información. Tenemos que, es el momento de mostrar más de lo que se hacía antes, mostrar cuáles van a ser los beneficios y mostrar que este cambio de hábitos nos va a llevar a estar de alguna manera más preparados
para otro tipo de situaciones que se vayan a presentar en el futuro. Han mencionado esa gráfica, esa imagen que sí muchos la vimos, Magali, si no estoy mal, ha mencionado, o Ángela, que un pez, perdón, el coronavirus se estaba comiendo a la humanidad, pero por encima venía el cambio climático, que era mucho más grande. Entonces, no sabemos lo que se nos vaya a venir y necesariamente tenemos que mostrar los beneficios de estos cambios de hábitos, de estos cambios en el comportamiento que tenemos que mantenerlos. Entonces, pienso que tenemos que tomar acciones inmediatas y tal vez para entrar a lo general un poco más y reforzar todo lo que había hablado antes, tenemos en este momento que diferenciar el tipo de acciones que vamos a tomar, ¿no? Necesariamente necesitamos acciones inmediatas, urgentes, que tienen que salir ya, ¿no? Que no pueden esperar incluso a que pase la cuarentena y recién se estén saliendo, porque nos vamos a olvidar todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos que empezar a tomar medidas específicas desde ya. A medida que va a ir saliendo la información de que se va a retornar a las actividades, todos los sectores económicos tienen que retomar sus actividades poco a poco. Seguramente, como ya he mencionado, no puede ser todo de golpe porque sí, ahí vamos a estar más complicados. Seguramente va a ir siendo algo paulatino. Entonces, por ejemplo, necesitamos urgente un protocolo de retorno a actividades. No podemos simplemente ya retornamos al trabajo y ya nos olvidamos de las medidas de seguridad, del distanciamiento social, etc. Necesitamos tener un protocolo de retorno y este protocolo de retorno tiene que ser una obligación, no puede ser una sugerencia, no puede ser una idea, necesariamente tiene que ser una obligación para todos los sectores, el sector de la producción, el sector de infraestructura, etc. Necesitamos tomar ese tipo de medidas urgentes, inmediatas. Entre las medidas inmediatas también establecer los sistemas de comunicación. Como ya va a haber más gente circulando, ¿cuáles van a ser los medios para, en el caso de que se presente algún síntoma, algún posible rebrote del virus? ¿Cuáles van a ser los protocolos dentro de una entidad, dentro de un proyecto, dónde se va a comunicar? Todo eso tiene que estar claramente establecido. Ahora, durante la cuarentena y mientras la pandemia está latente, de alguna manera los protocolos están dados, pero necesitamos el retorno. Y asimismo necesitamos tomar en cuenta las acciones a mediano y largo plazo, que seguramente van a ser encaradas por un nuevo gobierno. Este gobierno de transición, como decía, tal vez vaya a definir las líneas, pero son temas que los tenemos que definir a mediano y largo plazo. Entre estos, la definición de políticas, como ya había mencionado, y refuerzo y concuerdo con Ángela que tenemos que entrar a la legislación ambiental. Necesitamos reformular nuestra ley de medio ambiente en todos sus componentes y en todas sus temáticas. Entonces, creo que este es un punto de partida, hablar nuevamente de abrir la legislación y empezar a debatir sobre qué es lo que realmente queremos. Y repito, ya no en discurso, ya no en papel, sino realmente en acciones que se tengan que hacer. Y nuevamente reforzando lo que ya hemos dicho, tenemos que reenfocar la educación y esas ya son acciones a más largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Voy a pasarle la voz a Magali y adicionalmente voy a incluir una pregunta en Magali, del doctor Romero. Aparte de esta última respuesta, ¿pueden señalar de forma concreta algunos planes de adaptación a riesgos en nuestro país o tal vez a nivel global frente a los efectos del cambio climático, considerando que es posible que esta enfermedad viral pueda prolongarse más tiempo? Magali, por favor.
No ha abierto su micrófono. Creo que lo tiene abierto. Hola Magali, si quiera responder esta última pregunta, por favor. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, gracias Magali. Ok. Gracias, Raúl. Bueno, acotando sobre lo que dijo Ángela y respondiendo a tu pregunta, creo que viendo desde la posición que ya ha adoptado ese pensamiento civilizatorio que han adoptado tal vez la sociedad china y los demás países del anexo 1, creo que va a ser un poco complicado si mientras nosotros, o sea, nos mantengamos solamente todo esto sea charla, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de protección a la fauna silvestre, esto no solamente es una problemática social epidemiológica, sino económica y ambiental. Entonces, estamos hablando de una enfermedad emergente o hasta reemergente que prácticamente está ligado al desequilibrio que el hombre mismo ha ocasionado a la naturaleza. Entonces, considerando todos estos aspectos, creo que nosotros como sociedad o como país en vías de desarrollo debemos mantenernos tal vez o continuar con esas políticas que anteriormente, bueno, se estaban desarrollando, ¿no? De tener tal vez una posición boliviana en las negociaciones tal vez internacionales, ¿no? Esa posición que se ha ido adoptando durante estos últimos años y mantener y continuar con esa misma lucha. Obviamente que va a ser esto un trabajo conjunto y qué mejor que desde la parte académica y también manejando todos los grupos colectivos ambientalistas, ¿no? Sin embargo, creo que este es un trabajo de todos y bueno, no dejarlo como dijo la compañera Shirley, no dejarlo en papel, sino es ahora cuando debemos empezar o debemos trabajar más. Todos nosotros debemos continuar con ese trabajo y evitar que haya ese efecto rebote, como dicen, ¿no? Va a ser complicado, pero o sea, es un trabajo muy arduo. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos exactamente para ya concluir. Primero le voy a pasar la palabra a Carlos Lara. Tienes 1 minuto, querido Carlos. Y para cerrar esto, a Cristal. Carlos, por favor, 1 minuto ya para cerrar este conversatorio. Sí, muchas gracias en realidad a todos. Yo quiero destacar la masiva participación que se ha tenido en este conversatorio, que es una primera iniciativa en la cual estamos tratando un tema tan importante como son los efectos ambientales post cuarentena, post coronavirus, que en realidad eso parece que va a continuar todavía durante un tiempo, por lo tanto tenemos que irnos acomodando, pero lo que me lleva acá de esto, y me parece muy importante, es que podemos estar unidos, tenemos varios puntos en común y sobre todo debemos estar alertas. Creo que como personas muy ligadas al medio ambiente tenemos que estar activos y unidos. Me quedo con esas 2 palabras, activos y unidos, para poder trabajar en legislación ambiental, educación ambiental y en contactos con las autoridades. Respondiendo a la pregunta que hacían, ¿nos vamos a contactar con las autoridades? Claro que sí, y vamos a alertar de esta situación. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cristal, por parte de la Asociación de Ingenieros Ambientales, por favor, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, justamente como decían los compañeros que me antecedían, ese es un trabajo de todos y es el momento de la acción, es el momento de actuar. Hoy, 22 de abril, Día de la Madre Tierra justamente, me voy a permitir que a todos los que hemos podido participar en este espacio, invitar como instituciones a que podamos unir para generar este tipo de estrategias para afrontar los escenarios que se vienen y enfocados, como también han mencionado nuestros compañeros, en el tema de educación, que consideramos súper importante, a trabajar juntos para poder profundizar en el accionar ya.
Ya hemos pasado por los diferentes ejes que tiene la educación ambiental, que son el conocimiento, la sensibilización, la concientización, la generación de actitudes y el accionar. Estamos en estos dos, ver en las medidas de nuestras aptitudes, cómo podemos hacer frente a estos escenarios, ¿sí? Bueno, eso, ¿no? Estar unidos, trabajar realmente arduo, porque es un trabajo grande el que se nos viene, para poder construir un futuro más sustentable, más resiliente, un mejor futuro. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Cristal, Magali, Ángela, Carlos, todos los participantes. Este es el último minuto que nos sirva de reflexión este Día Internacional de la Madre Tierra, y abrazos a todos. Buenas noches, tengan una feliz cuarentena y estén tranquilos en casa. Hasta Muy luego. bien, gracias. Gracias. Gracias y un gusto.